Un líder hábil no deja dudas sobre lo que ha de hacerse, elimina la incertidumbre y nunca pierde una oportunidad. Has llegado al clímax de la sabiduría estratégica. Bienvenidos a Vox Libris, donde cerramos el círculo de las enseñanzas de Sun Tzu. En este video final de El arte de la guerra, exploraremos los capítulos 9 al 13, los más complejos y decisivos. Aprenderás a maniobrar en diversos terrenos, a responder a las señales del enemigo, a emplear el espionaje con maestría y a discernir las intenciones ocultas detrás de cada movimiento. Estas son las lecciones finales para asegurar una victoria total. Si estás listo para aplicar la última fase de la estrategia, comencemos. Capítulo 9. Sobre la distribución de los medios. Las maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias aplicadas de la manera más ventajosa para ganar. Determinan la movilidad y la efectividad de las tropas. Si vas a colocar tu ejército en posición de observar al enemigo, atraviesa rápido las montañas y vigílalos desde un valle. Considera el efecto de la luz y mantente en la posición más elevada del valle. Cuando combatas en una montaña, ataca desde arriba hacia abajo y no al revés. Combate estando cuesta abajo y nunca cuesta arriba. Evita que el agua divida tus fuerzas, aléjate de las condiciones desfavorables lo antes posible. No te enfrentes a los enemigos dentro del agua, es conveniente dejar que pase la mitad de sus tropas y, en ese momento, dividirlas y atacarlas. No te sitúes río abajo. No camines en contra de la corriente ni en contra del viento. Si acampas en la ribera de un río, tus ejércitos pueden ser sorprendidos de noche, empujados a ahogarse o se les puede colocar veneno en la corriente. Tus barcas no deben ser amarradas corriente abajo, para impedir que el enemigo aproveche la corriente lanzando sus barcas contra ti. Si atraviesas pantanos, hazlo rápidamente. Si te encuentras frente a un ejército en medio de un pantano, permanece cerca de las plantas acuáticas o respaldado por los árboles. En una llanura, toma posiciones desde las que sea fácil maniobrar, manteniendo las elevaciones del terreno detrás y a tu derecha, estando las partes más bajas delante y las más altas detrás. Generalmente, un ejército prefiere un terreno elevado y evita un terreno bajo, aprecia la luz y detesta la oscuridad. Los terrenos elevados son estimulantes y, por lo tanto, la gente se halla a gusto en ellos. Además, son convenientes para adquirir la fuerza del ímpetu. Los terrenos bajos son húmedos, lo cual provoca enfermedades y dificulta el combate. Cuida de la salud física de tus soldados con los mejores recursos disponibles. Cuando no existe enfermedad en un ejército, se dice que éste es invencible. Donde haya montículos y terraplenes, sitúate en su lado soleado, manteniéndolos siempre a tu derecha y detrás. Colocarse en la mejor parte del terreno es ventajoso para una fuerza militar. La ventaja en una operación militar consiste en aprovecharse de todos los factores beneficiosos del terreno. Cuando llueve río arriba y la corriente trae consigo espuma, si quieres cruzarlo, espera a que escampe. Siempre que un terreno presente barrancos infranqueables, lugares cerrados, trampas, riesgos, grietas y prisiones naturales, debes abandonarlo rápidamente y no acercarte a él. En lo que a mí concierne, siempre me mantengo alejado de estos accidentes del terreno, de manera que los adversarios estén más cerca que yo de ellos. Doy la cara a estos accidentes, de manera que queden a espaldas del enemigo. Entonces estás en situación ventajosa y él tiene condiciones desfavorables. Cuando un ejército se está desplazando, si atraviesa territorios montañosos con muchas corrientes de agua y pozos, o pantanos cubiertos de juncos, o bosques vírgenes llenos de árboles y vegetación, es imprescindible escudriñarlos totalmente y con cuidado, ya que estos lugares ayudan a las emboscadas y a los espías. Es esencial bajar del caballo y escudriñar el terreno por si existen tropas escondidas para tenderte una emboscada. También podría ser que hubiera espías al acecho observándote y escuchando tus instrucciones y movimientos. Cuando el enemigo está cerca, pero permanece en calma, quiere decir que se halla en una posición fuerte. Cuando está lejos, pero intenta provocar hostilidades, quiere que avances. Si, además, su posición es accesible, eso quiere decir que le es favorable. Si un adversario no conserva la posición que le es favorable por las condiciones del terreno y se sitúa en otro lugar conveniente, debe ser porque existe alguna ventaja táctica para obrar de esta manera.
Si se mueven los árboles, es que el enemigo se está acercando. Si hay obstáculos entre los matorrales, es que has tomado un mal camino. La idea de poner muchos obstáculos entre la maleza es hacerte pensar que existen tropas emboscadas escondidas en medio de ella. Si los pájaros alzan el vuelo, hay tropas emboscadas en el lugar. Si los animales están asustados, existen tropas atacantes. Si se elevan columnas de polvo altas y espesas, hay carros que se están acercando. Si son bajas y anchas, se acercan soldados a pie. Humaredas esparcidas significan que se está cortando leña. Pequeñas polvaredas que van y vienen indican que hay que levantar el campamento. Si los emisarios del enemigo pronuncian palabras humildes mientras éste incrementa sus preparativos de guerra, quiere decir que va a avanzar. Cuando se pronuncian palabras altisonantes y se avanza ostentosamente, es señal de que el enemigo se va a retirar. Si los emisarios llegan pidiendo la paz sin firmar un tratado, significa que están tramando algún complot. Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, es que el enemigo piensa atraerte a una trampa. El enemigo está fingiendo confusión y desorden para incitarte a que avances. Si los soldados enemigos se apoyan unos en otros, es que están hambrientos. Si los aguadores beben en primer lugar, es que las tropas están sedientas. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, es que está cansado. Si se producen llamadas nocturnas, es que los soldados enemigos están atemorizados. Si el ejército no tiene disciplina, esto quiere decir que el general no es tomado en serio. Si se otorgan numerosas recompensas, es que el enemigo se halla en un callejón sin salida. Cuando se ordenan demasiados castigos, es que el enemigo está desesperado. Cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla y consecuente a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las entienden. Capítulo 10. Sobre la topología. Algunos terrenos son fáciles, otros difíciles, algunos neutros, otros estrechos, accidentados o abiertos. Cuando el terreno sea accesible, sé el primero en establecer tu posición, eligiendo las alturas soleadas, una posición adecuada para transportar los suministros, así tendrás ventaja cuando libres la batalla. Cuando estés en un terreno difícil de salir, estás limitado. En este terreno, si tu enemigo no está preparado, puedes vencer si sigues adelante, pero si el enemigo está preparado y sigues adelante, tendrás muchas dificultades para volver, lo cual jugará en tu contra. Cuando es un terreno desfavorable para ambos bandos, se dice que es un terreno neutro. En un terreno neutro, incluso si el adversario te ofrece una ventaja, no te aproveches de ella, retírate, induce a salir a la mitad de las tropas enemigas y entonces caes sobre él aprovechándote de esta condición favorable. En un terreno estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo totalmente y esperar al adversario. Si él llega antes, no lo persigas y bloquea a los desfiladeros, persíguelos solo si no los bloquea. En terreno accidentado, si eres el primero en llegar, debes ocupar sus puntos altos y soleados y esperar al adversario. Si éste los ha ocupado antes, retírate y no lo persigas. En un terreno abierto, la fuerza del ímpetu se encuentra igualada y es difícil provocarle a combatir de manera desventajosa. Entender estas 6 clases de terreno es la responsabilidad principal del general y es imprescindible considerarlas. Estas son las configuraciones del terreno, los generales que las ignoran salen derrotados. Capítulo 11. Sobre las 9 clases de terreno. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen 9 clases de terreno. Si intereses locales luchan entre sí en su propio territorio, a este se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su hogar y combaten cerca de su casa, pueden ser dispersados con facilidad. Cuando penetras en un territorio ajeno, pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas, y ventajoso al enemigo si es el quien lo conquista, se llama terreno clave. Un terreno de lucha inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación.
El territorio que está rodeado por 3 territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a todo el mundo se llama terreno de intersección. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación uniéndolas entre sí, sé el primero en ocuparlo y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro, si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama terreno difícil. Es un terreno del que es difícil regresar. Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, a esto se le llama terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Si eres capaz de una gran adaptación, puedes atravesar este territorio. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez y es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde o en una casa ardiendo. Así pues, no combatas en un terreno de dispersión, no te detengas en un terreno ligero, no ataques en un terreno clave ocupado por el enemigo, no dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de intersección, establece comunicaciones, en terrenos difíciles, entra aprovisionado, en terrenos desfavorables, continúa marchando, en terrenos cercados, haz planes, en terrenos mortales, lucha. En un terreno de dispersión, los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en territorio enemigo, pero todavía no tienen las espaldas cubiertas, por eso, sus mentes no están realmente concentradas y no están listos para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un terreno clave, lo ventajoso es llegar el primero a él. No debe permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para poder servirse de las rutas de suministros. En terrenos de intersección, estarás a salvo si estableces alianzas, si las pierdes, te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, entrar aprovisionado significa reunir todo lo necesario para permanecer allí mucho tiempo. En terrenos desfavorables, ya que no puedes atrincherarte, debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, introduce tácticas sorpresivas. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea. Por esto se dice, sitúa a las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Los que eran considerados expertos en el arte de la guerra eran capaces de hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia, la confianza entre las grandes y pequeñas unidades, el interés recíproco por el bienestar de los diferentes rangos, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos entraban en acción cuando les era ventajoso y se retenían en caso contrario. Introducían cambios para confundir al enemigo, atacándolo aquí y allá, aterrorizándolo y sembrando confusión, de tal manera que no le daban tiempo para hacer planes. Podría preguntarse cómo enfrentarse a fuerzas enemigas numerosas y bien organizadas que se dirigen hacia ti. La respuesta es quitarles en primer lugar algo que aprecien y después te escucharán. La rapidez de acción es el factor esencial de la condición de la fuerza militar, aprovechándose de los errores del adversario, desplazándose por caminos inesperados y atacando cuando no está en guardia. En una invasión, por regla general, cuanto más se adentran los invasores en territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto de que el gobierno nativo ya no puede expulsarlos. Escoge campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida su salud y evita el cansancio. Consolida su energía y aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. Sitúa a tus tropas en un punto sin salida, de manera que tengan que luchar para vivir. Ante la posibilidad de la muerte, los guerreros dan lo mejor de sí, pierden el miedo, permanecen firmes y luchan hasta el final. Por ello, los soldados estarán vigilantes sin necesidad de estímulo, obedecerán sin ser llamados y se podrá confiar en ellos sin necesidad de órdenes. Así pues, una operación militar preparada con pericia debe ser como una serpiente veloz que responde a cualquier ataque desde cualquier punto. Corresponde al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico.
Sus planes deben ser secretos y su mando firme, de modo que nadie pueda tomarlo a la ligera. Capítulo 12. Sobre el arte de atacar por el fuego. Existen 5 clases de ataques mediante el fuego: quemar a las personas, quemar los suministros, quemar el equipo, quemar los almacenes y quemar las armas. El uso del fuego debe tener una base y exige ciertos medios. Existen momentos adecuados para encenderlo, concretamente cuando el tiempo es seco y ventoso. En los ataques mediante el fuego es imprescindible seguir los cambios producidos por este. Cuando el fuego esté dentro del campamento enemigo, prepárate desde fuera. Si los soldados permanecen en calma, espera. Cuando el fuego alcance su punto álgido, ataca si puedes, si no, espera. El fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo y facilitar el ataque. Si puede prenderse en campo abierto, no esperes a hacerlo en el interior. Cuando el fuego sea atizado por el viento, no ataques en dirección contraria. No es eficaz luchar contra el ímpetu del fuego, pues el enemigo luchará hasta la muerte. Los ejércitos deben conocer las variantes de los ataques mediante el fuego y adaptarse a ellas. No basta saber atacar con fuego, es necesario saber cómo impedir que el enemigo te ataque a ti. El fuego aporta claridad, el agua, fuerza. El agua puede dividir al enemigo, pero no arrasar. Ganar sin recompensar a los que han hecho méritos trae mala fortuna. Un gobierno esclarecido y un buen mando militar recompensan el mérito. Las armas son instrumentos de mal augurio y la guerra es un asunto peligroso. No vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Un gobierno no debe iniciar la guerra por ira ni un general por cólera. Actúa solo cuando sea beneficioso. Así se mantiene a la nación a salvo y al ejército intacto. Capítulo 13. Sobre la concordia y la discordia. Una operación militar supone un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. No conocer al enemigo por ahorrar en información es inhumano y propio de un mal gobernante. La información previa no se obtiene de espíritus ni de cálculos, sino de personas que conocen la situación del enemigo. Existen 5 clases de espías: el espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable y el espía flotante. Los espías deben ser tratados con humanidad, justicia y sutileza. Son esenciales para la guerra y deben ser bien recompensados. Si se divulga información antes de tiempo, tanto el espía como el responsable deben ser eliminados. Un gobernante sabio utiliza el espionaje para conocer al enemigo y asegurar la victoria. Ningún ejército puede actuar eficazmente sin información. Fin. La sabiduría de los antiguos ha encontrado su voz. Gracias por escuchar Vox Libris. Suscríbete para no perderte el resto del camino. Hasta pronto.
La sabiduría de los antiguos ha encontrado su voz. Gracias por escuchar Vox Libris. Suscríbete para no perderte el resto del camino. Hasta pronto.